Ya para entrar en materia, el día de hoy vamos a discutir y desarrollar lo que son el derecho y sus distintas acepciones, o las distintas acepciones del término derecho. Para eso tenemos que tener en cuenta qué debemos entender nosotros por derecho. Y para ello, ya es una definición un poquito triada, una definición que ustedes manejan a cabalidad. Decimos que cuando hablamos de derecho, estamos hablando de aquel conjunto de normas imperativas impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que de no observar su cumplimiento se establecen los mecanismos por los cuales se hace efectivo. De esa cuenta, ustedes saben que una norma jurídica siempre va a establecer derechos y obligaciones. Una norma jurídica siempre va a regular la conducta externa del hombre, es decir, la conducta en sociedad. Una norma jurídica siempre va a ser impuesta por un agente externo o diferente a nosotros. Y de la misma manera es de cumplimiento obligatorio. De esa cuenta nosotros podemos decir, como ustedes ya lo han visto y lo hemos mencionado, que el derecho es bilateral porque siempre van a existir derechos correlativos de obligaciones. Es decir, frente a un derecho siempre vamos a tener una obligación que le es propia. Ya les ponía el caso yo. El patrono que despida a su trabajador, él va a tener en este caso, un derecho y una obligación. El trabajador lo mismo. El trabajador va a tener derecho a que el patrón no le pague su indemnización, pero al mismo tiempo va a estar obligado a que cuando el patrón no se la pague, debe firmar su finiquito. Si vendemos un vehículo, el comprador va a estar obligado a pagar la cantidad de dinero, pero va a tener derecho a que por esa cantidad le sea entregado el vehículo y las llaves. Y viceversa, ¿verdad? El vendedor va a tener derecho a recibir el precio acordado y va a tener la obligación de entregar el vehículo efectivamente. Frente a un derecho siempre tendremos una obligación que le es correlativa. También decimos que otro elemento del derecho es su heteronomía, ya que como les mencionaba, las normas jurídicas son impuestas por el Estado. Por eso se le denomina derecho estatal, porque es la misma constitución y la ley la que establecen aquel conjunto de pasos o etapas que debemos transitar para la creación de una norma jurídica. En este caso, las impone el Estado y nosotros las tenemos que cumplir. Por eso se dice que el derecho es heterónomo. También se dice que el derecho es coercible, porque siempre va a prever aquella posibilidad de que la norma jurídica no sea cumplida en forma voluntaria o en forma espontánea. De esa cuenta, el derecho debe imponerse y debe hacerse efectivo. Para ello, pues la misma norma jurídica va a regular aquellos mecanismos que nos van a obligar a acatar la misma. Se dice que el derecho es exterior porque al derecho no le interesa regular la conducta interna del hombre. Al derecho no le interesan los pensamientos de las personas, porque esos pensamientos o esas ideas no producen consecuencias jurídicas. Lo que le interesa es regular la conducta externa, que es la que sí produce consecuencias de derecho. Otros autores, como les mencionaba, consideran que el derecho es sistemático o es un sistema, porque está compuesto por un conjunto de doctrinas, por un conjunto de teorías o un conjunto de elementos o de normas que se encuentran debidamente estructuradas, sistematizadas y jerarquizadas y que van orientadas hacia la consecución de un fin determinado. Dentro de las acepciones de la palabra derecho, ustedes encontraron en el material que el derecho puede ser objetivo. Cuando hablamos del derecho objetivo, nos estamos refiriendo a aquel conjunto de normas y preceptos imperativos que regulan la conducta del hombre en sociedad. Es decir, aquel conjunto de normas o grupo de normas que se llevan a cabo en una sociedad constituida y que se ha creado para la regulación de las relaciones esenciales de la vida humana. De esa cuenta, el derecho objetivo se va a fundamentar en dos elementos claves para su existencia. El primero es que el derecho objetivo se crea siguiendo un procedimiento previamente establecido en la ley y que tiende a garantizar su racionalidad. Y segundo, es que existe
un poder jurídico suficiente para exigir su cumplimiento. Esos dos elementos van a fundamentar la existencia de un derecho objetivo. Recuerden que cuando hablamos del derecho objetivo, entonces, estamos hablando de aquel conjunto de normas jurídicas que un pueblo establece y en el cual la maquinaria jurídica se compone de normas que da a los individuos derechos y les impone ciertas obligaciones. ¿Cuál podría ser entonces un ejemplo de un derecho objetivo? Un ejemplo de un derecho objetivo serían todas las normas contenidas en la ley del organismo judicial, o bien una de esas normas en específico. El derecho objetivo es la norma que encontramos específica y concretamente regulada en cada uno de los cuerpos normativos. Ese es el derecho objetivo, el derecho creado por el Estado. Cuando hablamos en contraposición al derecho objetivo, encontramos el derecho subjetivo. Recuerden que el derecho subjetivo es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o bien abstenerse de ella. Y en su caso, exigir de un tercero o de otro sujeto el cumplimiento de su deber. García Maínez nos dice que es la norma que permite o que prohíbe el permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo no se puede concebir fuera del derecho, ¿sí? Frente al obligado por una norma jurídica, siempre va a existir otra persona que se encuentra facultada para exigirle el cumplimiento de esa norma. Eso quiere decir que cuando hablamos del derecho subjetivo, nos estamos refiriendo a esa potestad, esa facultad que la misma ley o la misma norma concede a las personas para que puedan hacer algo o no lo hagan. Y en su caso, para que puedan o no hacerlo, exigirle a un tercero que cumpla su obligación. Recuerden que este tipo de derecho es aquel con el que cuenta el individuo para reclamar el cumplimiento de una norma jurídica que le favorece y que le tutela. Siempre, siempre, siempre que hablemos de derecho subjetivo, tenemos que tener presente que todo derecho subjetivo se origina de una norma objetiva. Es decir, el derecho subjetivo tiene como punto de partida, fundamento y sustento el derecho objetivo, porque es el mismo derecho objetivo el que va a facultar a la persona para que realice o no la conducta regulada en la norma. No es discrecionalmente las personas puedan tomar la decisión de no cumplir la ley. Ojo, eso no es derecho objetivo, subjetivo. Recuerden que todas las normas jurídicas son de observancia y cumplimiento obligatorio. Todas las normas jurídicas son de observancia y cumplimiento obligatorio. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la conozcamos o no la conozcamos. Toda norma debe cumplirse. Esa es la regla. Pero cuando hablamos del derecho subjetivo, estamos haciendo alusión a que va a ser la misma norma la que va a contemplar la posibilidad de que la persona decida si realiza la conducta, si omite la conducta o si le exige o no a otro sujeto el cumplimiento de su obligación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Dick, perdone, Diana cuando y se de Johnny. refiere, okay, cuando se refiere a solicitarle a un tercero el cumplimiento de su obligación, ¿es un juez o algo así? ¿Cómo? Depende, depende. Ya vamos a poner un par de ejemplos para solucionarle su duda. Ok, Y gracias. Johnny, para servirte, Diana. O sea que el derecho subjetivo no obliga a que se pueda cumplir. No, o sea, No, o sea, el derecho, el derecho, solo voy a quitar, solo voy a quitar, el derecho el derecho, subjetivo, digamos, es la misma norma jurídica la que lo regula. El derecho subjetivo le permite a una persona hacer o no hacer las cosas, que si las hace o no las hace, no va a tener una consecuencia que les perjudique. Sí, aquí por ejemplo, les pongo algo, un caso para que salgamos de la duda. Por ejemplo, supongamos, Diana, que yo te presto dinero
te presto 25,000 quetzales. ¿Sí? Y acordamos que tú me lo vas a pagar en 3 meses y que me vas a pagar cierto porcentaje de interés. Llegado el día en que tú tienes que devolverme el dinero junto con los intereses, tú no me lo pagas. Tú te atrasas, me dices que no te han pagado, que no lo has conseguido o que no me lo quieres pagar. No importa. El punto es que no lo pagas en la fecha, tiempo, modo y lugar establecido. ¿Sí? Tú eres deudora, yo soy acreedor. Yo tengo un derecho y tú tienes una obligación que cumplir para con mi persona. ¿Estamos bien ahí? Sí, ma. Entonces, tú no pagaste. A partir del momento en que tú incumpliste la obligación, yo como acreedor, en este caso, estoy facultado para cobrarte o exigirte el cumplimiento de esa obligación. Ya sea, ya sea que yo te llame y te diga que me pagues, que te vaya a buscar a tu casa y te exija el cobro del dinero, o sea, que lo hagamos en forma voluntaria, o que te proponga ampliarte el plazo, o cobrarte más interés, o que solo me pagues el dinero, el capital y no los intereses. De cualquier forma, digamos, yo te voy a exigir el pago. O también que yo vaya ante un órgano jurisdiccional y te demande para que me pague. Sí, pero ojo, la decisión de cobrar, independientemente sea por la vía voluntaria o por la vía judicial, es mía. Yo decido si lo hago o no lo hago. Yo decido si lo hago o no lo hago. Si decido cobrarte, yo veré si lo hago voluntariamente o te demando. Pero si no lo hago voluntariamente, o si no, decido no cobrarte, es algo o es una decisión que depende de mí, porque la misma ley me permite tomar la decisión de cobrarte o no cobrarte. Yo bien podría no cobrarte, que no pasa nada. La ley no me va a sancionar, la ley no me va a castigar. O podría hacerlo, ¿sí? Ese es el derecho subjetivo, cuando la misma ley le permite a la persona decidir si lo realiza o no lo realiza. Otro ejemplo de derecho subjetivo podría ser, Johnny, el caso de que tu patrono te despida el lunes sin justa causa. Suponete que te van a decir que están haciendo esta famosa reestructuración y que derivado de la pandemia van a prescindir de tus servicios. Ojo, ojo, aquí me había preguntado también Svetlana, por favor, para que pongas atención con el derecho objetivo. El derecho objetivo regula específicamente el Código de Trabajo. Establece que todo patrono que despida a su trabajador sin justa causa está obligado a pagar indemnización, la cual consiste en un mes de salario por cada año laborado hasta un máximo de 10. ¿Sí? Ese es el derecho objetivo, lo que regula expresamente la norma. ¿Cuál es el derecho subjetivo en este caso? Johnny, te despidieron. No hubo una justa causa. No atentaste contra la vida del patrono, no te robaste los secretos de la empresa, no te robaste nada de los utensilios de la empresa, no llegaste en estado etílico a trabajar, no te ausentaste por más de 3 días, etcétera. Es decir, el patrono no tenía por qué despedirte. La norma, en este caso el derecho de trabajo, código de trabajo, te faculta para que puedas cobrarle a tu patrono esa indemnización. Y al mismo tiempo obliga al patrono a pagarle. Pero ojo, aquí estamos hablando del derecho subjetivo, porque Johnny es el que va a decidir si le va a cobrar o no le va a cobrar al patrono. ¿Sí? Si le cobra, puede hacer que se apersone a las oficinas centrales y lo pida voluntariamente o que plantee una demanda ante los tribunales de trabajo. Pero si no lo cobra, la ley no lo va a sancionar. La ley no lo va a castigar, porque la misma ley da esa permisibilidad. La misma ley regula la posibilidad de que él haga algo, lo omita
o bien le exija no a otra persona que cumpla su obligación. ¿Estamos claros con los que es derecho objetivo y derecho subjetivo? Sí, Diana, Sí, licenciado. Lick, yo tengo una consulta. No sé si se va a sí, alejar del tema solo o antes, la puedo perdón, hacer ahorita o la hago al final. perdón. Usted me No, indica. Ok. al final para no perdernos. Diana, Svetlana, Sí, quedó ¿estamos claro. claros con la diferencia? Ujú, sí. Bueno, vean entonces, ese es el derecho subjetivo. Ahora bien, cuando hablamos de derecho subjetivo, Santiago López Aguilar distingue tres elementos: el facultas agendi, el facultas omitendi y el facultas exigendi. En el caso del facultas agendi, el derecho subjetivo hace alusión a actuar o hacer algo. En el caso del facultas omitendi, es esa facultad que tiene la persona de abstenerse u omitir alguna conducta. Y en el caso del facultas exigendi, es ese poder que nos da la ley para que nosotros exijamos o no que otro cumpla su obligación. ¿Sí? Ojo, no en todo derecho objetivo hay derecho subjetivo. Porque, por ejemplo, si yo voy por la calle y veo que una persona tuvo un accidente, y ojo, que eso lo hacemos seguido nosotros sin saber que estamos cometiendo un delito, vamos por la calle y vemos a una persona con un accidente, la ley regula que estamos obligados a prestar auxilio. Lo mismo pasa si encontramos a un ancianito, una persona de la tercera o la cuarta edad, o encontramos a un menor de edad en la calle. Estamos obligados por ley a prestar auxilio. Si no lo hacemos, cometemos el tipo penal de omisión de auxilio. ¿Sí? Ojo, ahí no es que la ley nos permita hacer o no hacer. Ahí la ley nos está obligando a hacer. Entonces tenemos que tener bien claro que cuando hablamos de un derecho subjetivo, es la misma norma la que va a regular dentro de su contenido la posibilidad de hacer algo, de abstenerse o omitirlo, o que le podamos exigir o no a alguien más que cumpla esa obligación. ¿Sí? Igual pasa si yo estoy en un cargo público y tengo conocimiento por el cargo que ostento de algún delito. Yo estoy obligado a denunciarlo, porque si no lo hago, cometo el tipo penal de omisión de denuncia obligatoria. Y recuerden que nosotros podemos cometer delitos o faltas tanto por acción como por omisión. Si yo estoy obligado a pagar pensión alimenticia, ya sea porque un juez me obligó o porque yo me comprometí voluntariamente en un documento público y no pago la pensión alimenticia, voy a ir preso. Y el tipo penal es omisión de asistencia económica. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro que no en todo momento es que la ley nos va a dar esa permisibilidad. ¿Sí? Son ciertos casos donde la ley nos permite tomar esa decisión. Porque si no, imagínense si el derecho quedara a la discrecionalidad de todas las personas, no haríamos nada. Sí, el derecho tiene que hacerse efectivo, tiene que imponerse. Por lo tanto, el derecho es de cumplimiento obligatorio. Pero en algunos casos, el derecho nos permite y nos autoriza para que podamos hacer o no hacer algo. ¿Sí? Ese es el derecho subjetivo. Siguiendo con el derecho subjetivo, el derecho subjetivo se puede manifestar de cuatro formas: como un derecho de libertad, como un poder jurídico, como una pretensión o como el derecho que tengo de cumplir el propio deber. ¿Sí? Veamos uno por uno. Como un derecho de libertad. En este caso, vamos a hablar que hay un titular del derecho subjetivo, ¿sí? Y un titular de la obligación. En este caso, el titular del derecho subjetivo es la persona a la que la ley faculta para hacer o no hacer algo, o para exigirle algo a alguien más. ¿Sí? Y el titular de la obligación es esa persona que tiene que cumplir una prestación o un deber. Eso lo digo, digamos, para que entendamos estas cuatro formas en que se manifiesta el derecho subjetivo. Como derecho de libertad, el titular del derecho subjetivo en este caso puede optar, decidir entre ejecutar o no la conducta
que establece la norma. ¿Sí? La persona va a decidir, tiene esa posibilidad, si hace o no lo que está contemplado en la ley. En este caso, yo les ponía el ejemplo del patrono que despedía a alguno de ustedes o a mi persona. Nosotros decidimos si lo demandamos o no lo demandamos. Pero ojo, si no lo demandamos, se nos puede ir el plazo para demandar. Y después ya no vamos a poder hacerlo. Entonces, esa discrecionalidad de hacerlo o no está en nosotros. Pero porque la ley lo está permitiendo y lo está autorizando previamente. Como poder jurídico, en este caso, el titular del derecho subjetivo puede crear nuevos derechos y nuevas obligaciones mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo con Diana, de que yo le prestaba dinero. Si Diana no me pagó, ahí existe un negocio jurídico, existe una obligación, existe un derecho. Sin embargo, yo como titular del derecho subjetivo puedo decidir si creo nuevos derechos o nuevas obligaciones. En este caso, yo le puedo decir, mire a Diana, no me pagaste, pero hagamos algo. Vamos a ampliar el plazo por 3 meses más, vamos a suscribir un nuevo documento con su garantía y vamos a aumentar el interés. Ahí ya estamos, mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad de cada persona, creando nuevos derechos y nuevas obligaciones. Como pretensión, como una pretensión, o sea, como una obligación, como una prestación, o cuando hablamos de una pretensión, estamos hablando, cuando yo pretendo algo, es que yo persigo algo, yo busco algo, yo voy tras algo. ¿Sí? Como una pretensión, nos estamos refiriendo a que el titular del derecho subjetivo puede exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber jurídico correlativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que tiene un derecho establecido y regulado en la ley puede decidir si le exige o no a otra persona que cumpla su obligación. Imagínense que yo eh, le compro una casa a pagos a Gustavo. Gustavo me vende una casa a 5 años, a 60 cuotas. De esa cuenta, yo me atrasé 5 pagos ya. 5 meses seguidos no le he podido pagar. Gustavo va a tener la decisión si me va a exigir que yo cumpla esa obligación de pago. También tiene la decisión de esperar. ¿Sí? Pero la facultad de decidir, la misma ley se la va a dar a él. Y el que decide si la ejecuta o si me cobra es él o no. Y cuando hablamos del derecho subjetivo, como derecho de cumplir el propio deber, ojo, derecho subjetivo como derecho de cumplir el propio deber, en este caso le damos vuelta a la historia. Aquí el rol principal lo tiene el sujeto obligado, el sujeto que tiene que cumplir una prestación. Cuando nos referimos al derecho subjetivo como la obligación de cumplir el propio deber, en este caso, el titular de la obligación, es decir, la persona que tiene que cumplir un deber para con nosotros, él tiene derecho de cumplir ese deber y al mismo tiempo tiene el derecho de solicitar que se prohíba a todas las personas que le impidan ese cumplimiento. Es decir, él tiene derecho a que lo dejen cumplir. ¿Los demás sí me están escuchando? Sí, Sí, licenciado. Lic, perfectamente. Perfecto. Sí, licenciado. Gracias. Yo creo que es la señal en Sí, cada caso. licenciado. Como lo repetía entonces, como derecho de cumplir el propio deber, como derecho de cumplir el propio deber, nos estamos refiriendo a que la persona que tiene que cumplir una obligación para con nosotros o para con otra persona, tiene derecho a cumplir, tiene derecho a que nadie intervenga e impida su cumplimiento.
¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Vean, supongamos que yo le arrendo una casa a Débora, ¿sí? O un apartamento, como lo quieran ver. Pero vengo yo, suscribimos el contrato con Débora por un año, pero vengo yo y a los 3 meses me arrepiento de habérsela alquilado porque las rentas subieron y el costo que yo pacté con Débora es muy bajo. Vengo yo y lo que hago es dejar de recibirle el dinero a Débora. Es decir, yo como persona que tiene el derecho a recibir ese dinero por la renta de la casa o del apartamento, me niego a recibir ese dinero. Pero Débora, que es la obligada, quiere cumplir. Ojo, yo me estoy negando porque así puedo alegar ante un órgano jurisdiccional que ella se atrasó en el pago y por lo tanto puedo sacarla y expulsarla de mi casa. Pero efectivamente, Débora no se ha atrasado, Débora quiere cumplir, tiene el dinero y ha querido pagarme, pero soy yo quien se niega. De esa cuenta, la ley regula una figura, para que ustedes tengan un ejemplo, que se llama pago por consignación. El pago por consignación es una de las formas ordinarias de extinguir una obligación según el Código Civil. De esa cuenta, lo que hace Débora es que deposita ante mi negativa, deposita mensualmente el dinero ante un juzgado. Para que cuando yo demande a Débora y le diga al juez que la quiero sacar porque ella se atrasó, que la expulse, ella va a demostrar que cumplió su obligación. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, ella tuvo el derecho a que nadie le impidiera cumplir la obligación. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Lick, todo bien. Y por ejemplo, ahí no se podría defender Débora, o sea, diciendo, ay, es que él no quería que yo le pagara, cosas así. No, o sea, claro, ella se puede defender, pero al final de cuentas en el derecho lo que interesa es lo que probamos, más allá de nuestras afirmaciones, o sea, todo lo que yo digo lo tengo que demostrar. Obviamente, Débora puede eh, mostrar cartas, digamos, que le ha entregado al Señor o a mi persona, donde me dice que ella por este medio me quiere pagar, que le reciba el dinero, puede presentar testigos o una serie de medios probatorios, digamos, pero la prueba clave para que el juez determine si procede el juicio de desocupación y desahucio es si la obligación se incumplió o no. Porque en todo contrato, ustedes han visto, sobre todo el contrato por pagos, que ante el primer incumplimiento le da derecho a la otra persona para rescindir el contrato. ¿Sí? En este caso, el juez se va a percatar de que efectivamente Débora sí pagó. Ella no incumplió, por lo tanto, yo estaría obligado a respetar el contrato. Y yo podría pedirle a Débora que se vaya hasta que finalice el plazo del contrato, antes no. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Lick, eso quiere decir que el derecho subjetivo solamente es aplicable cuando hay un documento en el cual se respalde el compromiso. No, no, Jessica, no, no es eso. El derecho Por, subjetivo, por mire, ejemplo, espéreme, solo le ajá, voy a explicar. Por ejemplo, usted ponía el ejemplo de la que le prestó a XY persona y que estaba, era como un compromiso moral, pero ellos tienen que hacer un documento, o por ejemplo, si yo le presto dinero a alguien, pero solo fue de palabra, no me firmó ningún documento ni nada, ¿se puede aplicar ahí el derecho subjetivo? Esa es mi es pregunta. que sí, o sea, para que exista, mire, vamos a explicarlo de esta forma, Jessica. Nuevamente, derecho objetivo es el derecho regulado por el Estado. Derecho objetivo es ese conjunto de normas que encontramos contenidas en las leyes. ¿Sí? El texto muerto de la ley como tal. Ese es derecho objetivo.
Derecho subjetivo es cuando el mismo derecho objetivo regula la posibilidad de que la persona pueda hacer algo, pueda omitir algo o pueda exigirle o no a otra persona que cumpla su obligación. Pero el mismo derecho objetivo es el que autoriza o el que contempla esa posibilidad. ¿Sí? El mismo derecho objetivo. O sea, en el caso del pago de impuestos, ahí no existe una discrecionalidad. Ahí el derecho objetivo dice que toda persona, por ejemplo, en el caso del IVA, que compre un bien, debe pagar el impuesto al valor agregado. Dice debe. Debe no es un verbo rector discrecional, es un verbo impositivo. Si la ley dijera, la persona que compre todo bien puede, ya implica una posibilidad, una discrecionalidad. Ahí es diferente. Ahora bien, para que exista un derecho objetivo o no, el hecho de que se encuentre respaldado en algún documento público o privado, eso no importa, ni es un requisito. O sea, el derecho subjetivo existe porque la misma ley creada por el Estado contempla la posibilidad de que la persona haga, omita o exija a otro el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? Ahora, Sí, si hicimos un préstamo de palabra, obviamente ya será astucia del abogado cómo logra comprobar el negocio jurídico. Ese es otro tema. sí, El hecho porque de que esté respaldado en un documento o no, no tiene nada que ver con que sea o no derecho subjetivo o derecho objetivo. comprendo, sí, pero sí Sea, yo les sería, puse esos sí ejemplos se a puede, ustedes porque tal vez son ejemplos que nosotros manejamos con mayor frecuencia en nuestra cotidianidad. claro, Yo no les puedo venir a ustedes a poner ejemplos, digamos, de términos o de figuras que ya manejan estudiantes de quinto año, de cuarto año, porque obviamente no me van a comprender. Y no es porque ustedes no sepan, sino que no han llegado, digamos, todavía a analizar todas esas disciplinas jurídicas especiales y que poco a poco lo van a ir haciendo. Pero en este momento tengo que ponerle ejemplo que sea entendible para todos y sobre todo que pasen en nuestra cotidianidad, porque eso nos permite tenerlo presente y que quede más claro. ¿Sí? ¿Sí, Jessica, me iba a decir algo? sí, claro, sí, ya le comprendí, gracias. No, para servirte. Y por eso les digo yo, o sea, yo les pongo ejemplos de lo que nos sucede día con día, porque día con día nuestra vida está inmersa en un sinfín de relaciones jurídicas que nosotros no tenemos ni idea, y me incluyo, porque un abogado no puede agotar el estudio de las ciencias jurídicas, son mentiras. Guatemala, por ejemplo, Guatemala tiene más de 20.000 leyes. Es mentira que un abogado les va a decir que las maneja todas. Eso es falso, ¿sí? Pero sí nos ayuda a que vayamos estudiando cada vez más. Ahora bien, vamos a ver también el derecho vigente y el derecho positivo. Solo en el caso del derecho vigente, el derecho vigente, tal como les puse en pantalla, es aquel conjunto de normas que han sido obligatorias en una época y lugar determinado. Esto quiere decir que han sufrido el procedimiento necesario para ser formalmente válido. El derecho vigente tiene que reunir dos requisitos fundamentales. El primero es que se encuentre codificado. Eso quiere decir que se encuentre en un soporte o en un sustento material, ¿sí? Lo que es sinónimo de derecho escrito y que a la vez se encuentre contenido en un mismo cuerpo normativo. Por ejemplo, ustedes ven el Código de Comercio. El Código de Comercio regula todas las sociedades, regula todo lo relativo al comerciante, regula todo lo relativo a los auxiliares del comerciante, al registro mercantil, regula lo relativo a los distintos títulos de crédito como la letra de cambio, el cheque, el pagaré, los debentures, por ejemplo, y también regula lo relativo a los contratos típicos y los contratos atípicos. ¿Sí? Contratos típicos como transporte de personas, transporte de cosas, el contrato de hospedaje, ¿sí? Contratos atípicos como el holding, el leasing, que hasta ahora ya se está regulando, ya pasa a ser contrato típico, ¿sí? O el contrato, por ejemplo, de country club, por darles un ejemplo. Pero todo se encuentra contenido
en un mismo cuerpo normativo. El segundo elemento es que emane, o sea, que haya sido emitido por los órganos facultados legalmente para hacerlo. La regla general es que únicamente puede crear leyes el organismo legislativo. Y en el caso de los reglamentos, la regla general es que sea emitido por el presidente de la República según el artículo 183 de la Constitución. Eso es derecho vigente. Pero cuando hablamos de derecho vigente tenemos que entender también que nos referimos a aquel conjunto de reglas de conducta y de normas jurídicas que el Estado tiene como obligatorias para regir la vida de las personas en sociedad. Eso quiere decir que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, la ley va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. ¿Sí? Y es al momento de que la ley entra en vigencia donde la norma jurídica adquiere la categoría de imperatributiva. Eso quiere decir que nos van a dar derechos y obligaciones que al mismo tiempo son de observancia y cumplimiento obligatorio. Eso quiere decir que una vez una norma entre en vigencia, esta norma es de ineludible cumplimiento. La regla general, como les digo, es que entre en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial. Pero tanto la Constitución como la ley del organismo judicial regulan una excepción. Y esta excepción es que la misma ley en su contenido o en su cuerpo amplíe o restrinja ese plazo. ¿Sí? En otras palabras, entonces, el derecho vigente son todas aquellas normas jurídicas que han sido creadas por el órgano legalmente facultado para ellos, que han sido creadas siguiendo el procedimiento o los procedimientos y los requisitos establecidos en la ley, que se encuentra escrita y se encuentra debidamente codificada. Ese es el derecho vigente. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de derecho vigente? El Código de Comercio es derecho vigente. Sí, todas las regulaciones que se encuentran en él. El Código de Trabajo y todas las normas jurídicas que se encuentran en él es derecho vigente. El Código Civil es derecho vigente.